El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le cantó la tabla a la derecha colombiana y a la derecha de Perú a raíz de toda la situación que se ha presentado respecto de la destitución del presidente Pedro Castillo a raíz de todo el debate que se generó en el Congreso de Perú. Y de esto es lo que vamos a hablar en concreto y analizar muy bien a continuación. Pero antes no olviden suscribirse aquí abajo, activar la campanita y darle me gusta para que no se pierdan mis próximos videos. Háganlo además porque, miren, me tomé el trabajo hasta de ponerme en modo Navidad con este gorrito y ya hasta me estoy dejando crecer la barba para parecerme a Santa Claus. Entrando en materia, el presidente Gustavo Petro realizó los siguientes trinos en Twitter donde se genera todo este debate. Pedro Castillo, por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular, fue arrinconado desde el primer día. No logró la movilización del pueblo que lo eligió, se dejó llevar a un suicidio político y democrático. Ojalá Perú encuentre la senda del diálogo de su sociedad toda. Y a continuación también dijo el presidente Gustavo Petro: cuando conocí a Pedro Castillo, intentaban allanar el palacio de gobierno para detener a su esposa y a su hija. Atribulado me recibió. Ya se desarrollaba un golpe parlamentario en su contra. Me sorprendí que se quedaran encerrados en el palacio, aislados del pueblo que los eligió. Esto que está diciendo Gustavo Petro nos lleva obligatoriamente a recordar su propia vivencia cuando fue alcalde de la capital, alcalde de Bogotá, y el procurador de ultraderecha Alejandro Ordóñez se dedicó a perseguirlo buscando sacarlo del camino con el objetivo de que no pudiera ser después candidato presidencial y presidente como finalmente lo fue. Recordemos que en ese momento el procurador Ordóñez lo destituyó y Gustavo Petro acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando medidas cautelares, argumentando que se le estaba violando sus derechos con base en la Carta Americana de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la misma comisión y de la misma Corte Interamericana. Esta decisión, recordemos que se llevó a feliz término, Petro volvió al cargo, pero ahora vamos a retomar este tema de por qué todo este debate que Petro genera en redes es coherente y no es una postura radical, de izquierda, sesgada, ideológica, como lo quiere hacer ver la derecha. Ellos sí con estas posturas. A continuación, Petro continuó diciendo en Twitter: indudablemente Pedro Castillo se equivocó al tratar de usar el artículo de la Constitución peruana que permite disolver el Congreso, que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular. La antidemocracia no se combate con antidemocracia. Aquí Petro recuerda que él es un demócrata, que no es un radical, un extremista, que no llama a golpes de Estado, sino que llama a respetar las leyes, a respetar los tratados internacionales de derechos humanos, en específico la Carta Americana de Derechos Humanos. Por eso, bajo esa coherencia, Petro también dice en Twitter: solicito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú, Pedro Castillo. Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento. Volviendo al tema, Leopoldo López, un líder opositor de derecha, opositor al régimen de Chávez, al régimen de Maduro en Venezuela, fue quien en primer lugar logró sentar jurisprudencia a raíz de que la Procuraduría de Venezuela, ya se llama la Contraloría, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos
y lo sacó del camino para ser candidato a la alcaldía de Caracas. A raíz de eso, Leopoldo acudió en su momento al organismo defensor de los derechos humanos de las Américas y allí logró que efectivamente se le diera la razón, determinándose que no se puede, por parte de una entidad administrativa, por parte de una entidad política, por ninguna entidad que sea diferente a un juez, mediante un proceso tan estricto como el proceso penal, nadie más puede limitar los derechos políticos de ningún ciudadano en América. Leopoldo lo logró siendo opositor a un régimen de izquierda en Venezuela y luego Petro acudió, siendo él de izquierda, a la misma Comisión Interamericana para que se protegieran sus derechos frente al abuso por parte de la Procuraduría de Ordóñez en Colombia. Bajo esa misma coherencia en la cual Petro acude a un fallo en el caso de Leopoldo para su propio caso en Bogotá, es que ahora Petro le pide también a la Comisión Interamericana que bajo esa lógica intervenga en el caso de Perú. ¿Por qué? Porque en Perú lo que tenemos es un presidente elegido popularmente, un Congreso elegido popularmente, pero que no es un juez y que incluso llegando a niveles de apoyo popular inferiores a los del mismo presidente de la República, tiene la potestad de sacar al presidente de la República, quien fue elegido por el pueblo. Obviamente, esto viola la Carta Interamericana y al mismo tiempo esto representa una violación a esa jurisprudencia que ya existe en casos como el de Petro y el de Leopoldo López. Por eso Petro está siendo totalmente coherente cuando acude a ello como vimos anteriormente. Y esa coherencia el presidente Petro la ha demostrado, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde Petro, si bien restablece las relaciones con Nicolás Maduro, como vimos hace unos meses, también le pide públicamente y en privado a Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela, que se acoja a la protección de los derechos humanos dentro del sistema interamericano. En ningún momento aplaude ni acepta que se violen derechos humanos en ningún país y siempre pide en su propio país, Colombia, y en otros países, aunque se mantengan buenas relaciones con ellos, que se protejan los derechos humanos. Y por eso mismo es que se genera su fuerte debate, sus fuertes palabras contra la derecha colombiana y peruana por cosas como estas. María Fernanda Cabal dice: los ejércitos con vocación son anticomunistas, una realidad con la que no cuentan los comunistas. Petro la tiene que reprender y decirle: está desatada la ansiedad de golpes en nuestra ultraderecha latinoamericana. Les importa un bledo la voluntad popular. Los ejércitos no tienen por qué ser ni fascistas ni comunistas. Los ejércitos son de la nación. Esto además en el caso colombiano sí que está muy claro. Recordemos que en Colombia la misma Constitución contempló que la fuerza pública no tiene derecho a votar, no tiene derecho a tener una postura política, precisamente para evitar que se pongan al servicio de una ideología y no de la nación y no del pueblo entero, quien como soberano dentro de una democracia es quien decide quién quiere que lo gobierne. No un grupo armado, sino civiles desarmados, el pueblo, son quienes definen el rumbo de un país democrático. Y en esa misma línea de la derecha colombiana, se pronunció, por ejemplo, de una manera inaceptable Miguel Uribe Turbay, quien dice: lo de Perú hoy es un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso cuando está en peligro la democracia y la libertad. Totalmente falso lo que está diciendo. Primero, en el caso colombiano,
descartada esa figura, no existe esa figura jurídica constitucional de un Congreso que tiene la capacidad de quitarle el derecho a un presidente de la República y a quienes lo eligieron de gobernar al país. Así como tampoco lo puede hacer, ya lo vimos, una autoridad administrativa como la Procuraduría. Y en el caso de Perú, pues precisamente el problema existe porque la Constitución sí contempla ese mecanismo en ese país, pero es un mecanismo que no solamente viola los tratados internacionales de derechos humanos, sino que además tienen a Perú sumido en una inestabilidad política, no de ahora, sino desde hace varios años, en los cuales han llegado a tener 6 presidentes diferentes en 5 años, precisamente por ese mecanismo que empodera al Congreso a actuar por encima de la soberanía popular y a tumbar presidentes. Entonces, por eso lo de Miguel Uribe Turbay es totalmente inaceptable. Dice que el Congreso de Colombia debería hacer lo propio. Falso, totalmente ilegal, inconstitucional, lo que este tipo se atreve a pedir que pase en Colombia. Y entonces vemos que lo que sucedió en Perú es que la vicepresidenta, quien obviamente no contó con todo el respaldo popular que sí contó Pedro Castillo, porque ella era la fórmula más no la principal, es ahora elegida presidenta y lo hace nada más y nada menos que denigrando de quien era su principal, de Pedro Castillo, y aceptando ahora aliarse con los sectores más recalcitrantes de la derecha de Perú, es decir, la oposición del presidente saliente, como es el caso de Keiko Fujimori, la hija del exdictador condenado de Perú, Alberto Fujimori. Finalmente entonces, con todo este alboroto, todo este problema que tiene incluso a miles de peruanos en las calles protestando, manifestándose, pidiendo que se solucione, pidiendo que vuelvan a haber elecciones y pidiendo algo que, en mi opinión, es la base de la solución a la inestabilidad política en Perú, que es que se cambie la constitución política de ese país. Una constitución que, violando la Carta Interamericana de Derechos Humanos, le da al Congreso de la República el poder para sacar al presidente elegido popularmente, es una constitución que está mal diseñada y la prueba es la inestabilidad en la que está sumida Perú hace tantos años y en la que necesita salir de una vez por todas.